Hoy día muchas marcas y muchas empresas y muchas agencias se llenan la boca con los datos, con la información. Pero ¿qué significa realmente que tu negocio sean las certezas? Esta semana hablamos con Eugenio Mejías, el gerente general y fundador de Fenómena, una agencia súper interesante que me tocó conocer, con una mirada bastante innovadora y jugada al meterse de cabeza en el negocio de los clientes y de paso hacer de las certezas su diferencial. El segundo capítulo de la sexta temporada de Ritacast, capítulo 118. Hoy entrevistamos a Eugenio Mejías, el gerente y fundador de Fenómena, la agencia que está en el negocio de las certezas. Comenzamos. Ritacast con Cristian Ritalin León. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ritacast y estamos en la sexta temporada, como dice ahí atrás. Yo no puedo creer que ya llevamos, no sé, usted verá la cantidad de capítulos, pero estamos llegando a los 120 casi. Así que muy felices. Les quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y como siempre digo, si nos está escuchando como podcast en Apple o en Spotify, recuerda que constantemente cuando hacemos sobre todo entrevistas interesantes como esta, también la tenemos en nuestro canal de YouTube para que nos vean las caras. Búscalo también como Ritacast. Y si nos estás viendo en YouTube, síguenos y comparte de Spotify también. Y recuerden que en ritalin.cl/podcast se pueden suscribir para recibir cada vez que salga un nuevo capítulo directo a su correo, mucho más simple, mucho más rápido. En este capítulo tenemos un invitado de lujo, tenemos al socio y fundador de la agencia Fenómena, que es muy interesante y lo vamos a hablar porque es una agencia que está en el negocio de las certezas. Eugenio Mejías Queno, bienvenido a Ritacast, un gusto tenerte acá. Hola Rita, qué bueno estar aquí contigo. Una vez más, conversaciones entretenidas, me imagino. Así que muchas gracias por la invitación y espero aportar a su bien conocido y connotado podcast. Muchas gracias. Bueno, con quien no nos conocemos de antes, además, Dato Freak, tenemos a nuestro hijo en el mismo colegio, entonces nos vimos por ahí nos dimos cuenta que el mundo es muy chico, que tenemos amigos en común, que de hecho he trabajado con ellos también, después lo vamos a hablar seguramente. Pero lo interesante de Fenómeno y la razón por la que te invité al podcast es ese tagline que ustedes tienen y que lo articulan súper bien, de una agencia que está en el negocio de las certezas. Así que cuéntame un poquito primero, si quieres presentarte tú, te hice una presentación muy escueta, también la hice en la intro, pero cuéntame un poquito de ti y cuéntame un poquito sobre todo de Fenómena, cómo es esta agencia, dónde viene, cómo nace. Rita, Fenómena es una historia que se fue amalgamando prácticamente sola, dada la necesidad y lo que vivimos muchas agencias de tener que sobrevivir a ciertas crisis que se nos han presentado en la historia de Chile. Con nosotros, yo vengo hace más de 25 años en el mundo agencia y he venido mutando en este proceso. Y yo me encontré con el mundo de los datos por obligación y necesidad, como dije hace un rato atrás. O sea, esto en crisis 2014, los clientes a las agencias nos empezaron a pedir venta y yo tengo la sensación generalizada de que nosotros no sabíamos tener esa conversación. Yo en esa época, nosotros nuestra posición era hacer campañas y el problema de la venta o del resultado comercial que tenía que salir de lo que nosotros hacíamos era una problemática del cliente. Y nosotros abrir esa puerta como agencia tampoco era un buen negocio, porque al final nosotros somos gente del que venimos del mundo comunicacional, del mundo creativo, y el impacto que eso tenga en procesos comerciales, la verdad que a veces podía ser hasta mal negocio meterse en esa conversación. Claro. Y en el caso de nosotros, dado la necesidad, nos tuvimos que meter porque en esa crisis, como te comentaba, del 2014, claro, la fuga de clientes no era solamente de nosotros, sino que en muchas otras agencias. En esa época yo era Brandon. Entonces, ahí Claro, pues tú, efectivamente, tú venías de Brandon se fusionó con... y Rich Latam. Perfecto, y ahí nace Fenómena. Ahí nace Fenómena, justamente. Y esto es porque nosotros que veníamos del mundo creativo digital, nosotros 100% digitales, insisto, en esa época, 2014, éramos 100% digitales. Conozco a mi actual socio, que es Enrique Feliu, y Enrique tenía una agencia de performance. Entonces yo miraba esto, decía, esta gente está loca, ¿cómo trabaja con esos presupuestos? O sea, es imposible, manejaban, no sé, 100 clientes, era una locura. Wow. Pero tenían una gran gracia, que ellos estaban un paso más adentro en el negocio del cliente que nosotros. Que como performance,
Te decían, Claro, pues estaban en la primera milla finalmente. claro, pues claro, ellos estaban, por lo menos te decían, mire, con la campaña aquí usted tiene 10 interesados, ahí ve usted qué es lo que hace. Ya, nosotros en esa época, si bien es cierto, recibíamos los informes de los clientes, pero nosotros no estábamos en esa conversa. Y ahí como que se empezó a amalgamar esta cuestión de, mira, aquí hay algo respecto al impacto del cliente, pero después el cliente que ya, cuando nosotros nos funcionamos con Rich Latam, ahí está la génesis de Fenómena. Miramos esto, entonces con este mundo de construcción de marca y todo lo que conocemos del marketing más tradicional, pero desde la óptica digital, hasta el mundo que ya empezamos a hablar de números, empezamos a hablar de datos, o sea, si usted hace clic aquí, tiene una tasa de conversión de tanto, y se genera tantos interesados en su negocio más allá de cotizaciones, el cliente obviamente le empieza a hacer sentido esto y dice, ya, pues, pero espérate, de los 10 que me mandaste, coticé 3, pues. Entonces, chuta, llamo, agarrando la cabeza, en esa época tenía un poco más de pelo yo, y a los pelos, y decía, ¿y por qué fueron 3 y no 7 u 8? Vamos a ver, pues, vamos, y empezamos a conversar con él, a ver, cuéntame cómo te fue, bla, bla, bla. Y después de eso que llegamos, ya mira, ya ahora tenemos 5 cotizaciones de los 10. Ya, pero no vendí nada, po. Chuta, vamos a ver por qué, po. Y a esto fuimos construyendo este framework que empieza a nutrirse de datos, pero desde el negocio del cliente. Y ahí radica la diferencia de Fenómena, que si bien nosotros tenemos que decir que somos data-driven, la inteligencia que tenemos hoy día, que si viene de esta génesis que te acabo de comentar, tiene que ver con cómo nosotros comprendemos mejor el negocio del cliente desde los datos del cliente. Y eso traerlo al mundo del marketing. Entonces, hoy día, Fenómena lo que hace es, nosotros tenemos un área de marketing intelligence que la lideran ingenieros civiles en datos. Hay Eric Méndez, por ejemplo, que es el director del área de marketing intelligence, está haciendo un doctorado en inteligencia artificial hoy día en Manchester, o sea, trabaja desde allá. Wow. Estamos avanzando en eso para entender mejor cómo podemos cumplir con nuestra misión. Nuestra misión dice generar vínculos de valor entre las marcas y las personas inspirados y sustentados en datos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos desde ahí es entender a los consumidores desde los datos del negocio del cliente, cómo eso se convierte en insumo para el mundo del marketing, y desde ahí generar el vínculo. Y no nos quedamos solamente en el vínculo, sino que también generamos modelos predictivos, o sea, qué es lo que va a pasar, con qué inversión, utilizando qué ecosistema. Y todo esto basado en datos. Entonces, ahí radica nuestra diferencia en todas las áreas. Entonces, somos una agencia de publicidad, pero que en el centro de la agencia está Marketing Intelligence, quien nos direcciona. Eso es más o menos lo que hacemos. Bueno, y de ahí el tagline de trabajar con las certezas, porque yo asumo que, y efectivamente, cuando uno trabaja con una agencia data driven, la agencia como que trae mucha data de afuera. Ustedes ven también la data de adentro, conectan esas dos cosas, y yo he visto también, y de hecho nos hemos juntado, también mostrado estos dashboards maravillosos que arman, que efectivamente lo que están haciendo es conectar lo que pasa por adentro y lo que pasa por afuera, y obviamente después con la capa creativa. En ese proceso, en esa conexión, y te voy a hacer una pregunta ya de entrada, que el gran tema del 2023, 2024 y seguramente 2025, 2030, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿lo están tomando? ¿Están empezando a trabajar con ella? ¿Está todavía muy incipiente? ¿Cómo conectáis eso hoy día, 2024, con lo que han hecho el último tiempo en Fenómena? Es clave hoy día, Rita, porque básicamente por el procesamiento de datos, que para nosotros antes se llamaba Machine Learning. Entonces eran algorítmicos que iban aprendiendo y era eso básicamente. Pero hoy día es clave desde la generación del contenido, o sea, de simplificar procesos que eran súper manuales y gastáis millones de horas intelectuales de un talento que podía aportar mucho más desde el análisis, desde mirar en su contexto al cliente. Te estoy hablando en una posición de community manager, no te estoy hablando en posiciones de analista. Cómo tú podías mejorar la comunicación, porque al final del día lo que te aportan los datos es que cada acción que tú hagas, la pregunta que le haces a esa acción, aunque sea un post, es ¿con cuánto te vaya a poner? Porque el objetivo está acá, ¿no es cierto? El modelo dice que tenemos que lograr esto, entonces si vamos a lograr esto hay que hacer estos posts, entonces este post para lograr esto, ¿cuánto aporta? Entonces, tener a los talentos más preocupados de eso que en la misma ejecución. Yo a pesar de lo que mucha gente dice, yo no veo para nada la inteligencia artificial como una amenaza. Lo veo como una tremenda herramienta que nos ayuda a nosotros a aportar más al cliente y tener menos horas los dedos metidos en el teclado y meter los dedos en el teclado para mejorar.
Desde ahí hasta el procesamiento de datos hoy día para generar estos insights que nos permiten poder cumplir con esto que nosotros decimos que cumplir con este modelo predictivo, que al final es una promesa para el cliente. Nosotros a los clientes les decimos, Rita, si tú eres de la educación, nosotros sabemos harto de educación, de automóviles, de consumo masivo, hoy día con el retail media ahí hay harto para hablar de eso. Nosotros hoy día, una campaña para nosotros no es exitosa porque cumplimos los KPIs de campaña. Es exitosa porque generamos la cantidad de matrículas o no, o vendimos la cantidad de autos o no, o somos top of mind versus en nuestra categoría o no. Esos son los compromisos que nosotros asumimos con nuestros clientes. Entonces, necesitáis hacerte de todas las herramientas que sean necesarias, y hoy día la inteligencia artificial a nosotros nos vino a ayudar muchísimo. Qué bueno. Oye, tú hablaste al principio algo sobre los frameworks, este framework de conocimiento de audiencia, que creo que es súper interesante, y también cómo vais, asumo que clusterizando o entendiendo cómo son las audiencias. Habla un poquito más de eso y cómo es la mirada de Fenómeno respecto a ese tema, que me parece súper interesante. Mira, Rita, yo creo que hay un concepto que hay que asociarle a las audiencias que tiene que ver con la granularidad. Entonces, se habla de segmentación y microsegmentación. Claro, sí, microsegmentación, pues todo lo que tú queráis, pero, y está perfecto, es un concepto que nosotros utilizamos mucho, pero en la práctica esa audiencia que se te va generando, que te la genera el conocimiento de la campaña, hace un spin-off de otra campaña, al aire, en tiempo real. Entonces, el framework de trabajo que tenemos nosotros lo que hace es entender y conocer. Si me permitís, Rita, voy a ir un poquito más atrás. Vamos a partir de cero. ¿Qué es de cero? Un estudio de mercado. Un estudio de mercado. Cuando dice el estudio de mercado que el 30% de los chilenos hace tal cosa, en tu marca, ¿es necesariamente así? Sí, porque la categoría, sí, pero ¿en qué porcentaje? Entonces ya, vamos al aire, MVP, ¿no es cierto? Al aire. Vamos viendo, mira, de lo que dice el estudio de mercado, se movió tanto para acá, tanto para allá, y ese conocimiento va generando audiencias, ¿cierto? Entonces, el framework de trabajo que tenemos nosotros nos permite poder entender dónde es interesante invertir más recursos, porque los recursos no son infinitos, por supuesto, sean más rentables. Entonces, eso va generando granularidad de campaña. Entonces, una campaña se puede abrir, hacer un spread out en 4, 5, 6 campañas, de acuerdo a cómo se van movilizando las audiencias, ¿te fijas? Y después de que tú generas un modelo de atracción, que es la que hacemos todas las agencias, viene el modelo de relacionamiento, que también lo hacemos todas las agencias, pero la combinación de estos dos datos son los que te van mostrando cómo podéis seguir para adelante y si vas a cumplir con tu modelo predictivo o no. Entonces, ahí la tecnología, los talentos específicos son claves para nosotros en cómo poder administrar y gestionar este framework. ¿Te fijas? Buenísimo. O sea, claro, entiendo que tiene que ver con esa mirada, y eso también lo que ustedes dicen, y vuelvo al tema de la que me gusta mucho lo que dicen de la certeza, de ser capaces de, con esa caracterización mucho más potente, el IN y más lo que tiene el cliente adentro, toda esa combinación te da esa cosa que finalmente empecé con modelos predictivos, y a eso no le meter la capa de inteligencia artificial y se vuelve este formato de trabajo finalmente. Ahora, hay un tema que también hemos discutido, por eso también lo tengo en pauta, hecho, porque me parece una de las cosas más interesantes. El año pasado, recordarán los que nos escuchan en el RitaCast, hablamos con el director de Retail Media de Walmart, que estamos hablando de esta nueva tendencia, esto de que existen las bases de datos de los canales como los supermercados, que tienen la tarjeta, que tienen la sala, etcétera, y cómo eso se ha vuelto una forma súper interesante y súper atractiva para las marcas de empezar a trabajar como un medio nuevo. Ustedes también en Fenómeno tengo entendido que hacen algo parecido con la rentabilización de la audiencia y con el retail media, pero tu approach también me parece súper interesante. También quería que lo conversáramos porque creo que es bien distinto de lo que o sea, a mí me toca hablar con muchas agencias, con muchos colegas, y veo que ustedes están como un par de pasos más adelante de eso. Ahí cuéntame un poquito cómo lo estáis viendo, cuáles son los do's and don'ts, qué ves, o sea, cómo ves tú respecto a la no le quiero decir moda, porque no es una moda, al FAT, esta cosa que está apareciendo ahora del retail media, pero cómo Fenómeno lo está tomando desde este punto de vista más de las certezas, cómo ustedes lo ven. Rita, ahí nosotros hemos desarrollado un producto.
Un producto de retail media. Perdón, importante creo de repente comentar también qué es el retail media, para los que no han escuchado el capítulo de la temporada pasada, que nos haga un poquito de introducción de eso, qué es el retail media, por qué es tan importante y cómo el fenómeno lo está tomando. Bueno, te cuento mi definición de retail media. También he visto harto podcast de retail media. Hay uno de la AMDD ahora que también lo recomiendo. Está súper bueno, interesante, donde la Ale moderando ahí describen súper bien el enfoque del retail media. Buenísimo. Y ahí ahí fue un chivo, como dicen los argentinos, el que dice, pero es que nosotros somos parte de la AMDD, Rita, claro. y estamos todos ahí, ahí, tú incluido. Así que, bueno, el punto es que el retail media hoy día lo que hace es, ¿no es cierto?, disponibilizar espacios publicitarios dentro de la sala, porque es una forma muy inteligente de hacer publicidad, dado que más allá del espacio que existe adentro de la sala, ellos tienen el comportamiento, el retail tiene el comportamiento de los consumidores y los conocen en profundidad. Por lo tanto, lo que, junto con ser un mensaje directo respecto de cómo yo puedo activar el consumo adentro de la sala, ¿cierto? Y marcar una presencia como marca. Lo interesante, y oye, yo lo he conversado con el retail media, Rita, lo interesante es qué haces tú con la data asociada a eso, porque esto levanta un montón de datos. Por eso que Fenómena, nosotros nos sentimos como casi una responsabilidad involucrarnos mucho en el retail media y levantar MVPs con marcas que nos permitan poder profundizar y ayudar un poco más a procesar todo esto más que solamente publicar, ¿cachai? Y utilizar los espacios publicitarios. Para nosotros, lo que hacemos ahí, o lo que entendemos que es el retail media, es cómo tú rentabilizas esas audiencias. O sea, hoy día hay áreas de retail media dentro del retail que inclusive pueden o van a promover ventas de productos que no están dentro de la sala, porque la audiencia sí está dentro de la sala y ellos saben que son 200.344,67 consumidores los que responden a ese target que tú necesitas. Por lo tanto, tú puedes exponer una marca, un auto, adentro de una sala, porque lo importante es cómo tú vas a lograr medir el impacto que tuvo en esa audiencia específica el aviso que tú estás promoviendo, ¿no es cierto? O la campaña que tú estás promoviendo. Entonces, desde ahí, ¿te acuerdas que hace un rato hablamos de la granularidad? Desde ahí que se empieza a generar una granularidad, pero asociada a las oportunidades que se van generando ahí. Indicadores, por ejemplo, como ticket promedio y frecuencia de compra. Esta es información que todas las marcas lo tienen. Lo que no tienen es el quién es. Pues yo te puedo decir, yo vendo cecinas. Ok, listo. Entonces, mira, mi categoría, vendí tanto, esto con Nielsen y con todas estas plataformas lo tienen. Entonces, yo veo cómo estoy respecto de la categoría. Ya, pero ¿quiénes responden a esa oportunidad? Como por ejemplo, si yo tengo frecuencia de compra en 1,5 y la categoría está en 1,8, digo, entonces hago una campaña para mejorar mi frecuencia de compra. Sí, pero ¿a tiempo? ¿Dónde está esa frecuencia de compra? ¿Quiénes son los que generan esa oportunidad? ¿Dónde están los clientes de valor? ¿Cómo se mueve un cliente que no es leal a tu marca? ¿Cómo lo logras mover a la lealtad de marca? Esa es información súper valiosa que está que la tiene hoy día el retail y está disponible. No es que no está disponible, no es que ellos se la están guardando, que he escuchado comentar esas características. No, que es esa información que no pasa el retail. El retail hoy día lo que quiere hacer es justamente eso, generar mayor valor. El valor no está en poner un espacio publicitario, sino en la data que se genera desde ahí y cómo tú vas a hacer tu próxima campaña. O sea, si tú no agarras los aprendizajes de lo que ocurre ahí para implementarlos y aplicarlos como conocimiento en tu próxima campaña y volver a levantar MVP, probar eso y hacerlo un poco más extendido que solamente, porque esta campaña tú, Rita, lo podías hacer en una sala. Sí, claro, además. El MVP lo voy a hacer en una sala, expandirlo a otras salas, hacer la prueba y después te lleváis esa prueba a otro retail y en el otro retail probáis la misma tesis. Y así te vas. Entonces, es un negocio de datos el retail media, no es un negocio de espacios publicitarios. Para nosotros, es la visión que tiene Fenómena. Entonces, desde ahí es donde tú puedes ir siendo más eficiente en la inversión y cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar respecto de los productos y las categorías donde están participando.
Así que es súper interesante. Bueno, tú sabes que yo estoy trabajando hace poco con un retail grandote, y es súper interesante ver que, al menos en nuestro caso, nosotros llegamos por el lado creativo. Nosotros, Ritalin es una boutique creativa. Pero esa conexión que tú decís que es súper interesante, y quiero hacerte esa pregunta: ¿cómo veis el tema de los datos con la creatividad? Porque muchas veces, o sea, la efectividad de la creatividad, yo sé que, de hecho, hemos participado muchas veces en EFI, Latam, etcétera. EFI hoy día, por ejemplo, que es el gran premio de la efectividad publicitaria, un 33% de la nota es creatividad. Porque uno también podría cometer el error de decir, ya, mira, con todos los datos que tengo y la certeza que yo tengo, esto lo hago en este texto perfecto y funciona. Pero la capa creativa es súper importante. ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿Y cómo crees que el retail media, por ejemplo, porque hoy día yo veo eso, que desde el medio está hablando mucho de la data y está hablando mucho de los números, por supuesto, que es lo que trae a la mesa. Pero ¿cómo esa capa de creatividad la ves tú reflejada en lo que debería hacerse, lo que está haciéndose, lo que no está haciéndose? Rita, el desafío más importante, yo creo, el de cómo tú aplicas la creatividad, perdón, la data hacia la creatividad. Pero lo primero que hay que entender ahí es que, siempre se lo digo al equipo, si los publicistas hubiésemos querido entender de datos y de procesos, habríamos estudiado ingeniería. No he estudiado publicidad. Entonces, hay que masticar muy bien la información para traspasársela a un equipo creativo. Y ese equipo creativo, hoy día en realidad, con los datos, lo que tú le estás diciendo, mira, tu intuición creativa, todo tu imaginario creativo está contextualizado aquí. Y Claro. esa es la información que le estás pasando. Y esa información tiene que ser súper clara para ellos y debe ser razonable. O sea, Mm. un creativo que no crea en la información que tú le estás entregando, te va a hacer la campaña que me estás pidiendo. No va a ser su campaña al servicio de la instancia que se está creando. Entonces, para nosotros es clave eso y nos ha costado, primero, subir al equipo, porque esto viene desde hace años, pues yo ya les conté la historia, viene desde hace años subir al equipo, y lo otro, integrarlos, cuando integramos los talentos, cómo hacerlos partícipes de esto. O sea, en el fondo, Rita, nosotros tenemos reuniones donde un redactor le está explicando de datos y de números y tiene que entenderlos para hacer una campaña. Sí. No es tan fácil. Entonces, ahí lo que siempre buscamos es cómo nosotros concluimos cosas interesantes que generen insights de valor para un equipo creativo. Que eso te iba a decir, porque al final el lenguaje del creativo, y a mí me pasa eso mucho, yo tengo esas dos patas, a mí me gusta mucho también la estrategia, pero al final del día, cuando le tengo que hacer el brief a mi equipo creativo y trabajamos el brief creativo, lo que hacen esa certeza, esa información, todo ese dato, es crear un brief más rico y un brief articulable, porque a mí, claro, no podéis poner un Excel en el brief creativo, tenés que hacerlo entender de una forma más humanista, más de cómo conectar con la gente. Y ahí creo que efectivamente los datos se pueden traducir perfectamente a comportamiento, pero eso creo que efectivamente es un desafío y está súper interesante. Claro, o sea, en el fondo tú también le estás exigiendo a un creativo certezas. Entonces, Claro. cuando tú le exiges certeza a un creativo, te mira como yo no hago eso, Claro. pero lo pueden hacer y se logra. Y a esto agregaré también que hay otro factor súper importante. Tú lo sabes que sobre todo en digital, la pega empieza cuando la campaña está al aire. Claro. Antiguamente agarrábamos un anuncio, ¿no es cierto? Lo tirábamos al Mercurio y listo, muchas gracias. Se acabó. Lo juntamos a la vuelta de la reunión, pues se acabó la Claro. pega. Ahora haces eso y empieza la pega porque las campañas se mueven, las campañas son vivas, son dinámicas. Entonces, uno al ir interpretando los datos de lo que va pasando en la campaña, va generando o granularidad o mutación de campaña. Por lo tanto, el creativo tiene que tener la capacidad de decir, oye, ¿sabéis qué? Esto no está funcionando y creo que por esto. Probemos con este personaje de estas características en esta campaña a ver si es que nos cambia la tendencia. Y lo tiene que hacer desde el entendimiento del dato. Por Lo supuesto. lo combina con intuición. ¿Se entiende la combinación ahí de intuición? Sí, pues. O sea, finalmente eso es también, esa vuelta de tuerca, esa cosa creativa, esa cosa más humana, ese entender a la persona que le hace clic en la cabeza, combinada con estas certezas de comportamiento, que son comportamientos, no es que te metiste en la cabeza de la persona, ese creo que es la salsa secreta. Buenísimo. Oye, y otra cosa que también que te quería comentar y quería que lo conversáramos en este capítulo, que me parece súper interesante, ustedes también lo hacen muy bien. Hablamos del retail media y cómo las certezas y cómo la capacidad de conectar, ¿cierto?, con lo que la información que tiene en su mercado después se convierte en algo súper valioso. Pero ustedes también hacen algo que me parece súper interesante en el sector educativo, y ahí también creo que uno de los típicos segmentos súper cabezones, súper difíciles. A mí me tocaba estar en conversaciones con muchas universidades. Yo
además doy clases en la Católica, conozco un poco el segmento de una u otra forma. ¿Cómo lo ven ustedes también desde esta certeza, desde este mundo de datos? Porque ahí sí que es súper interesante entender esos comportamientos, porque tenía al comprador, tenía al chopper, tenía al papá, tenía al joven, tenía al posgrado. ¿Cómo lo están tomando ustedes y cómo finalmente el enfoque de ustedes en el marketing en el sector educativo? Mira, yo soy súper agradecido de nosotros, como equipo, somos súper agradecidos del mundo de la educación, ¿Mm? porque ahí aprendimos un montón de todo esto que estamos conversando ahora. Aprendimos un montón porque en el mundo de la educación hay un desafío súper importante. Acuérdate que la admisión parte cuando terminó la matrícula de admisión 2024, que la vamos a cerrar, ¿cierto? En marzo, no están así, pero bueno, pongámosle una fecha, parte 2025. Y los estudiantes declaran, sobre todo aquellas universidades y aquellas instituciones que están en el sistema único de admisión, ¿Mm? declaran su preferencia el día de la entrega de los resultados de la PAES ¿Mm? y que postulan. O sea, piensa que tú trabajas del 1 de abril al 4 de enero sin saber qué va a pasar. Claro. No tienes ninguna certeza porque en 4 días, que te diría que de esos 4 es uno, o sea, si tú miras los gráficos en la postulación, cuando se declara la preferencia hacia una institución educacional, el primer día así, el segundo así, tercero y el cuarto ya No, fuiste. En el fondo, ya fuiste. El cuarto, si no se manifestó, ya no se va a manifestar. Entonces, el trabajo de inteligencia que hay que hacer ahí para entender cómo te tienes que mover, entender en qué están los estudiantes, cuál es la oferta académica que hace fit con la necesidad, no de los estudiantes, del estudiante, o sea, Juan, Gómez, Ruth, tanto, cómo tú vas haciendo, vas acomodando todo este proceso, no solamente de marketing, sino procesos internos de admisión, llámese becas, oferta académica, la combinación de todos estos factores, para que esa persona, definitivamente que tú ya tienes identificado que va a declarar a tu institución con la primera preferencia, lo haga ese día. Entonces, los modelos predictivos ahí tienen que ser súper exactos, porque los presupuestos son grandes, son importantes ¿no es cierto?, en todas las universidades que matriculan miles de estudiantes, Claro. Como para no tener un proceso de inteligencia de información y de datos, y en el caso de nosotros de marketing, que te permita poder entender lo que va a pasar con cierta anticipación, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar en el día de la postulación. Por lo tanto, ahí está harto de cómo nosotros empezamos a crear nuestros frameworks de trabajo. Viene del mundo de la educación, pues trabajamos con varias universidades hace 8 años atrás que partimos con esto, donde nosotros llegamos con nuestra mirada hacia el marketing intelligence, pero que se nutrió un montón de esta información. Entonces, hoy día tú hablas con varias universidades, nosotros nos pasa que tenemos reuniones con universidades que no han sido clientes nuestros, y tienen hartos de procesos que nosotros implementamos hace harto tiempo. Se está nivelando hacia arriba esto y es súper desafiante y súper entretenido el mundo de la educación. Ahí nosotros, como te decía, conocemos harto esa vertical, pero también nos ha nutrido harto de lo que nosotros somos hoy día como Fenómena. El otro que lo ha hecho bastante, la otra vertical, que ha pasado algo muy parecido, Rita, es el mundo automotriz. El mundo automotriz también tiene... O sea, tú no vendes autos porque el auto es lindo o más, pues, de que está la marca, el concesionario, y después están los dealers. Y la gente sí, pues, esa venta también es bien dura, es bien como de datos. Ahí también, ¿qué puedes contar al respecto? ¿Cómo lo están haciendo? Ahí nosotros también fuimos, mira, traspasando información de ida y vuelta del mundo de la educación con el mundo automotriz, que es bastante del retail también. Cómo tú vas conociendo a tus audiencias en el mundo de las universidades, por ejemplo. Bueno, que si te fijáis, lo que voy a decir aplica para cualquier marca. El mundo de las audiencias en el mundo de la educación tiene que ver con el fit de carrera y situación, una combinación de carrera, situación del estudiante y situación financiera del estudiante, ¿cierto?, sobre todo en las privadas, no en las que tienen gratuidad, que también hay harto de eso. Pero eso mismo, si tú lo llevas al mundo automotriz, tienes lo mismo, marca, modelo, ¿viste? Se va granulando de la misma manera. Entonces, tú no le vendes todos los autos a las mismas personas. Entonces, desde ahí que hay procesos súper ordenados desde que tú generas el primer toque y vas generando la granularidad, la trazabilidad hasta que esa persona compre el auto. Entonces, ¿cómo vas conociendo cuál es el comportamiento de un perfil
respecto del modelo X, sobre todo esto pasa mucho en lujo, o sea, el que compra un auto de la más alta gama a un alta gama de entrada son diametralmente distintos y tienen procesos totalmente distintos. Entonces, esa identificación te la genera Marketing Intelligence. Si al final la campaña debería salir sola, o sea, lo que hay que decir y cómo decir. Bueno, yo siempre lo digo, en alguna reunión, me acuerdo que creo que fueron Wave, en unos premios Wave, que tuve la suerte de compartir mesa con Marcelo Serpa, que es este tipo cototísimo, y él contaba una cosa en la mesa que lo encontré súper cierto y lo hice propio también, esto de, él decía que una vez que haces un buen planning, entiendes bien, escuchas bien y tienes los datos, el brief creativo como que sale solo y efectivamente la campaña cuando tú la ves hecha es como súper lógica, como obviamente tiene que ir para allá. O Es sea, una la campaña consecuencia. complicada de armar es porque falta información, así de simple. Tal cual. Y eso es lo que nosotros postulamos. O sea, nuestras certezas vienen de ahí, Rita. Nosotros trabajamos muchos años con BMW, hoy día, aparte de todo el grupo Inchcape que tiene Derco, todo dentro de eso. Y la verdad que el qué tenías que decirlo, cómo decirlo, en qué momento, en qué medio, era algo que estaba claro. Y fuimos número uno en lujo durante varios años gracias a eso, ¿te fijas? O sea, un trabajo en equipo con ellos, no Sí, es claro. solamente nuestro, obviamente. O sea, estamos hablando de Inchcape, ellos saben hacer las cosas, digamos. Entonces, es interesante lo que se genera ahí en términos de, para nosotros, cómo ha venido cambiando la pega. O sea, desde hacer que tú venías hace no sé cuántos años atrás, época Brando, me decían, oye, quiero hacer un sitio web, claro, aquí está, mire, este sitio web súper bonito, aquí está súper bonito, y tira una serpentina para allá y una chaya para acá. Pasar a esto ha sido diametral para nosotros, ha sido súper lindo, un proceso súper bonito, súper interesante, que nos permite poder tangibilizar el aporte que nosotros podemos hacer como agencia. Qué buena. Y entonces te preguntar también, ¿cómo ves tú esa evolución del proceso de agencia, el trabajo con clientes? O sea, cuando tú hoy día vas donde un cliente que no te conoce o donde vaya a presentar pitch o cosas así, ¿qué es lo que tú dirías que es como lo más atractivo de que tiene Fenómena o cuáles son las cosas que más le hace falta a un cliente teniendo agencias un poco más tradicionales o que todavía no están tan subidas al carro a la data como ustedes? Mira, yo lo que veo es que los clientes lo que más están pidiendo, el negocio en que nosotros decimos que estamos, es certeza. Hoy día la exigencia que hay en términos de marketing, no solamente porque no quiero referirme con esto solamente a presupuestos que se comprimen o no, sino que a la exigencia de que cada inversión que se haga, cada acción que se haga, tenga un retorno. Entonces, nosotros mirábamos el estudio Nielsen del 2023 para este año, y el estudio Nielsen decía que todos los marqueteros, no solamente en Chile, sino que a nivel del estudio que ellos habían hecho, estaban dispuestos a invertir más. E inclusive, no necesariamente en técnicas de conversión. De hecho, conversión baja en las preferencias de acciones que iban a tomar los marqueteros, audiencias, perdón, amplificar las audiencias y alcance, y las campañas de alcance siguen siendo prioritarias. O sea, construcción de marca, enamoramiento de marca, vínculos con el consumidor, seguían siendo número uno, pero con retorno. Buenísimo. Entonces, eso es lo que quieren saber. Yo me imagino a cualquier gerente de marketing de la compañía más chica o la compañía más grande, tiene que ir a un directorio, tiene que ir a un gerente general o donde un dueño y decirle, el presupuesto marketing de este año, hoy día estamos en junio, he invertido tanto y esto es lo que he conseguido. Y eso tiene que ser. Tradicionalmente las agencias no estábamos involucrados ahí. Eso era una pega de marketing, y vería marketing cómo se la arreglaba. Ya, pues, hoy las agencias estamos más exigidas a ser parte de esa conversación y cómo contribuimos. Y ahí está, yo creo que el cambio que se ha generado en estos últimos años, que aquí hablo en lo personal, yo estoy súper de acuerdo con que ocurra, pues no puede ser que nosotros no seamos a esa mesa, sino como, no sé si te acordáis, Rita, hace tiempo atrás, estoy hablando de la misma época, 2014, 2015, se vio el presidente de PepsiCo, me acuerdo, que él cortaba relación con Google y Meta hasta que no lo convencieran de que cuál era el retorno real que ellos tenían para la marca que ellos estaban promoviendo en la plataforma. Entonces, no es de hoy día, viene de atrás. Entonces, eso después se transformó a las agencias. Entonces, el CEO de las grandes compañías mundiales, yo no hablaba con el CEO de la agencia. ¿Por qué? Porque puso un CMO. Y el CEO de las agencias, estamos hablando de todas las agencias grandes del mundo, ya no tenía acceso. Entonces,
La pregunta que yo me hacía en esa época, y yo creo que todos nos tenemos que hacer, ¿por qué un CEO de una compañía importante, que antes nosotros estábamos sentados en esa mesa conversando del futuro, de la marca, deja de conversar con nosotros? Es porque perdimos trascendencia. Entonces ahora la forma de recuperar esa trascendencia es siendo parte de las decisiones importantes del negocio con información. Y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado constantemente también en este podcast y que yo aprendí saliendo de Macán, empezando con mi agencia más boutique, que yo lo transformé o yo lo traduje a, mi agencia parte como una consultora y después se convierte en tu agencia, que es como la razón por la que constantemente siempre digo, nosotros no somos muy de licitar, porque licitación, que es una hoja con 3 o 4 bullets, no hay información suficiente para realmente llegar con algo que sea potente y bueno y que funcione. Y por otro lado, lo que también hablamos mucho, y habrán visto las conversaciones que tuvimos con Néstor Leal, también amigo de la casa, amigo personal también, el CMO de Accenture, ni más ni menos. Hoy presidente de la AMD. Y hoy presidente de la AMD también, un saludo a Néstor, que sé que escucha y ve este podcast siempre, va a poner algún comentario ahí, porque además te conoce a ti, pues también, por eso digo que es de la casa. Y esa conversación de, efectivamente, cómo las consultoras como Accenture o como EY, todas estas consultoras que empezaron a aparecer, le empezaron a poner a la agencia en la mesa el pellejo, y ellos se metían en la conversión importante. Eso también tiene que ver con una conversación que me acordé ahora de una conversación que tuve ayer con un banco grandote que me llamó para X cosas, y que también me contaba un poco eso, y es bien impresionante de ver cómo todos dicen un poco lo mismo, como sabes que, Rita, estoy chato del formato antiguo, de que yo le pido algo y es una cuestión gigantesca, de que hay 50 personas, pero en realidad yo trabajo solamente con el junior y con el practicante, porque los demás arriba no aparecen nunca. Y como las agencias constantemente estábamos, porque también me sumo a eso, yo era parte de eso, estábamos acostumbradas a que cobramos por hora hombre, pero nuestro valor realmente venía por el valor que entregábamos, no por la hora hombre. ¿Y cómo tú veías esa evolución? Porque me parece súper interesante, de hecho, lo comenté la otra vez, una nota que hice en la revista Bulb sobre David con Bazooka, que también cuando nos juntamos con Javier Iranzo en su podcast hablamos de eso, de cómo yo veo que hoy día la gente que, como tú también, que venimos de trabajar con marcas grandes, y tú, perdón, tú partiste al revés, tú partiste como de agencia chica, pero vas creciendo, venís como del otro lado, pero yo que partí en una agencia global, con herramientas globales, con marcas globales, me salgo de una corporación global, creo una agencia chiquitita, esa agencia chiquitita tiene las mismas herramientas que tenía antiguamente lo global. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la evolución de las agencias? ¿Serán puras agencias locales? ¿Van a seguir existiendo estos elefantes gigantescos que dentro de tu fila tenés que pagar también el jet privado al CEO global que está en este momento en Cannes? ¿Para dónde va la cosa? ¿Cómo veis tú esa conversación y por otro lado, viendo que los bancos y muchas empresas gigantes están tomando mucho lo que sea ante la agencia tradicional y lo tienen interno, porque ¿para qué van a tener bicho afuera? ¿Para qué van a tener al diseñador afuera? Incluso el community management, ¿por qué lo van a tener afuera? Excepto la agencia que entra y sale, como me pasa a mí con algunos clientes, como más como agencia Challenger, que te hace las campañas ricas, te hace las campañas que necesitáis mejor creatividad, ¿cachai? No tanto del día a día. ¿Cómo estás viendo tú esa conversación con tus clientes o con tus prospects? Oye, yo, Rita, tengo un ejemplo que yo creo que todos los que escuchan tu podcast van a estar súper de acuerdo conmigo, y de hecho los cercanos con mayor razón, porque eso es dicho. Yo te voy a poner a ti como ejemplo. Esa es la evolución de la agencia. Mira lo que te pasó a ti con esta marca retail súper importante, no sé si la puedo mencionar, pero con esta marca retail súper importante, y hoy día no está ni en ninguno de los grandes grupos, sino que está en tu agencia. Porque confía en tu talento, en tu manera de pensar, en cómo o sea, tu carrera, Rita, desde Macán, cuando fuiste vicepresidente de integración, me acuerdo, algo así se llamaba tu cargo. VP de integración digital. Con Elón, que es una extraordinaria. Bueno, raya para la suma de eso también, lo hablamos mucho, y con muchos amigos también, la integración digital viene de adentro, no viene de un perfil de una persona. Lo que finalmente a mí me pasó, que dije, ¿sabes qué? Yo vuelvo a MRM, que era la boutique creativa, y casi como en 2 días se deshizo todo lo que hemos hecho en varios años, y mucha de esa gente volvió a trabajar conmigo por MRM, o se fue a otro lugar, pero claro, la integración digital es un seteo desde arriba para abajo, no es, oye, voy a tener a alguien que va a tener, o sea, yo en un momento llegué a tener un departamento de integración digital, que es una estupidez, po. Claro. Porque la integración digital es un seteo, es un mindset de la agencia, no es un departamento que lo hace. No es un área, claro, no es un área, es un pensamiento, es una forma de ver las cosas. Entonces, yo creo que los clientes se están dando cuenta que el talento y la manera de hacer las cosas está en cualquier lugar, no está en la agencia más grande. Pero de ahí también, para no ser soberbios, yo creo, Rita,
que también la generación de espacios colaborativos entre agencias, por ejemplo, que piensen así, con agencias como nosotros, que somos más chicos que ellos, pero que tenemos un pensamiento distinto, más ágil, que podemos colaborar con marcas que Rita, ¿por qué no decirlo? A lo mejor una marca muy grande, ya, te voy a poner un ejemplo, una marca multinacional, por contrato no va a poder trabajar con Fenómena. Por contrato, por último, va a ponerlo bien. Claro, porque está alineado globalmente, exacto. Claro, volúmenes. Que una agencia como la tuya o como la mía no puede colaborar en ese ecosistema, no significa eso. Entonces, el pensamiento colaborativo, yo creo que es lo que hoy día es lo que nos va a marcar para lo que viene para adelante. O sea, nosotros nos hemos preocupado, y yo personalmente, Rita, de contar harto lo que hacemos, no tanto, sí, por supuesto, con interés comercial, obvio que sí, hay que transparentarlo, pero por otro lado, tiene que pasar más esto también, y me nutro de otras historias y de otras agencias que tienen otras posiciones que te vuelan la cabeza y uno dice, uy, pero qué lindo eso con esto es por 10, es por 10. Entonces, esos ambientes colaborativos yo creo que es lo importante que se nos viene ahora para adelante y no tanto el tamaño o la marca. O sea, el que aporta, te puse de ejemplo porque tú eres la prueba fehaciente. El que aporta, gana. Desde Muchas gracias por tus palabras, don Keno. Oye, bueno, y para ir terminando, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde estás? Yo sé que estáis bien fuerte entrando ahora, estáis en la MD, tú como Eugenio Mejías, estáis en la MD, estáis haciendo cosas en LinkedIn, pero cuéntanos también, si alguien quiere saber de ti, si alguien te quiere contactar, si quieren entender un poco más de esta agencia, ¿dónde te contactamos? ¿Cuáles son tus canales? ¿Cuáles son tus sitios? Etcétera. Bueno, el sitio Fenómena es fenómena.cl, ahí están todos los contactos, está nuestro Instagram y nuestro LinkedIn. También está mi LinkedIn como Eugenio Mejías. Es como esos son no tengo muchos más canales, querido. No, está bien, un ecosistema acotado tiene que ser así también, pues, ¿verdad? Estar donde están los demás. Tú sabes que siempre están primero, nos pegan los clientes, entonces la nuestra tiene que estar bien acotado para poder hacerlo bien. Así que está el LinkedIn de Fenómena, como dije, está Instagram de Fenómena, sitio Fenómena y mi LinkedIn personal, que es Eugenio Mejías. Buenísimo, ahí le paso el dato para que te contacten también, porque, insisto, la razón para haberte invitado a uno de estos primeros capítulos de la sexta temporada es esa conversación es interesante con gente que está haciendo cosas distintas, con agencias que están moviendo la aguja, y la mirada de ustedes de estar en el negocio de la certeza me parece súper interesante para muchos clientes, así que lo que están escuchando ahí tienen cómo contactarlo. Oye, Keno, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, estas conversiones, y de hecho, de repente cuando nos juntamos nos quedamos pegados hablando de esto mismo. Yo creo que muchas de nuestras conversiones deberían haber sido un podcast, así como antes decía, de hecho, voy a hacer una polera con eso, un cartel acá atrás, que dicen que esta reunión debe haber sido un mail. Bueno, ojalá que más conversiones sean un podcast. Oye, esto debemos haberlo grabado, está buenísimo. Así que nuevamente muchas gracias por haber estado aquí. No, Rita, muchas gracias a ti, como te decía, por la oportunidad, por poder contar lo que nosotros hacemos, pero también con la intención de aportar. Y creo que esta fue un podcast más que hemos hecho de aquí para atrás, tal como tú decías. Sí. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias a ti, Keno. Chao. Te mando un abrazo, chao.